tratar de decir las cosas como son. El doctor Jorge Panameño, infectólogo, siempre es un gusto recibirlo, doctor. Igualmente, qué gusto estar con ustedes. Saludos, doctor Gómez, mucho gusto. Y que me encanta venir a la KL, porque pocos medios como ustedes para llegar a un segmento de la población que no siempre va a tener acceso, por ejemplo, digamos, a internet y a otras cosas. Apenas el 57% de los salvadoreños tienen acceso a internet, 43% entonces de la población. Un segmento muy importante va a hacer uso de la radio, y la KL pues es un medio muy importante para que podamos llegar, así que preste atención a lo que vamos a platicar hoy, porque sí, es de importancia. Este programa, y no le miento y no quiero parecer tampoco petulante, ¿va? Por lo menos lo está escuchando 1 millón de gente. Así es que hay que aprovechar y hay que hablarle a la gente la realidad de las cosas, ¿verdad? Porque no podemos tomar esto con mucho desenfado. Ya tenemos la experiencia. Ayer estaba hablando el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y ya dijo, ¿verdad? Los chinos ocultaron esto y además nos dieron información incompleta. Así es. Pero el problema, y ubiquémonos en el contexto, ¿verdad? Recuerdo que el día desde que se decretó la cuarentena, sí, un sábado, estuvimos platicando en la mañana y comentábamos que esto iba a desarrollarse a una velocidad tan rápida que si no estábamos preparados, incluso psicológicamente, porque se nos venía ya la cuarentena domiciliaria obligatoria, y lo que puede suceder, el escenario que puede suceder. Ayer discutíamos con algunas personas que están trabajando en esto, los escenarios diferentes que se han presentado. Hay escenarios diferentes en el mundo. Y por ejemplo, yo le decía, mira, nosotros no nos vamos a comparar, por ejemplo, a Italia, a España, a Estados Unidos, que son, ellos están pagando las consecuencias de haber considerado esto como una broma de mal gusto que venía. Pero quizás comparémonos con situaciones dentro de lo más difícil, lo más sombrío, Ecuador, ¿verdad? Cómo se está viviendo en este momento y todo lo que se está viendo. Pero también hay ejemplos dignos de comentar y de imitar. Chile sería un caso espectacular sobre cómo se están manejando las cosas. A nivel centroamericano también hay otros que están, Costa Rica y Guatemala, por qué no decirlo. La situación es que ¿de qué va a depender que se reproduzca uno u otro escenario? Un escenario en el cual el sistema de salud hace el mejor de sus esfuerzos en combinación con la sociedad, con la comunidad, y logramos aplacar una tormenta que se nos viene y que va a generar miles de muertos, y que si lo manejamos bien podemos disminuir eso. Eso es importante, pero yo quiero, doctor, que esta mañana no le demos paja a la gente, va. Porque yo he visto un montón de gente irresponsable diciendo cosas que son medias verdades. Es decir, yo ya entendí cómo está la cosa. Y la cosa, yo no soy ni médico, ni soy experto de la OMS, pero yo ya entendí que si esto, nosotros tenemos 7 millones de habitantes. El problema es que si esto comienza una propagación desmedida, no va a haber manera, que es lo que ha sucedido. Nos va a pasar lo que le está pasando a España, lo que le está pasando a Italia, lo que le está pasando a Ecuador, lo que le está pasando a Estados Unidos. O sea, nos va a pasar. Esto no es cuestión de cuánta población tiene usted o de porcentaje. Es que el tema es que si no contenés, si no haces contención, si no haces medidas para ver cómo aplanás la curva, te va a llevar candangas. Porque la respuesta va a ser una generación de una cantidad de personas, se va a generar una cantidad de personas solicitando servicios especiales en salud, para los cuales ahí sí ningún estado en el mundo, por desarrollado que haya sido, puede responder a la necesidad, y mucho menos nosotros, que tenemos un sistema de salud tan deteriorado por décadas. Este no es un punto que se generó en los últimos años, que todos lo sabemos, no tenemos ni para satisfacer las necesidades del día a día, y encima nos vamos a hacer cargo de una marejada de situaciones que va a resultar en muerte, que va a resultar, por ejemplo, hoy, en este momento, en estos países que están enfrentando lo más duro, ya se ha llegado al punto de decidir
Usted tiene un ventilador y tiene 100 pacientes para ventilar. Y entonces tiene que implementar una lotería de la muerte para ver quién va a vivir y quién no. Sí. Definitivamente, eso es lo importante, cuando se pueden evitar las cosas. Y está en el pueblo, en el mismo pueblo, evitar esas cosas. Buenos días, doctor Alcides Gómez, bienvenido, por favor, y gracias por estar con nosotros también, compartir. Yo le agradezco, don Josué, que nos invite a esta cosa, a esta información que nosotros quisiéramos tirarle a la población. Desde que comenzó este problema, nosotros hemos dicho también que la forma de difundir a la población el problema que estamos viviendo creo que ha sido bastante limitado. Yo creo que todos los medios de difusión deberían desde el principio, ahí por febrero que se comenzó a mencionar estos problemas, se debería haber implementado campañas masivas para tratar de educar a la población. Aunque la realidad de nuestro país, pues ahí quedó demostrado el día que dijeron que fueran a los Senades y la gente comenzó esa aglomeración el día lunes de esta semana precisamente. Ahí se rompió lo que se venía trabajando en la cuarentena. Pero yo siempre creo que hay que ver para adelante. Solo quiero decir una cosa y la quiero reiterar. El único responsable de todas estas cosas es la República Popular de China. Que no les agrada que uno lo mencione, pero también China ocultó información. Hay un reporte de un diario de Hong Kong que China sabía desde la mitad de noviembre del año pasado que se estaba viniendo esta tormenta tan terrible. Y los primeros médicos que denunciaron esto, que incluso no entendían lo que estaba pasando, pero sí hallaban semejanza con el virus del 2002. 2002-2013, SARS. Pues al médico de unos 38 años, hoy lo quieren hacer mártir y lo quieren hacer héroe, pero en su momento fue metido en cárcel, porque dijeron que estaba difundiendo mensajes alarmantes. Entonces yo reitero, y le quiero pedir también a las autoridades de este país, que por dignidad, por vergüenza, por honor, si China viene a dejar unos paquetes de donativos, por favor que los envuelvan y se los regresen. Ustedes vieron el caso que ha conmocionado España, que compraron una cantidad de kits para hacer exámenes de detección del COVID y resultaron de que no tenían la calidad y daban una información totalmente alterada, a tal grado que se los devolvieron a China. No quiero no pretendo que la gente tenga una aversión a China, pero las cosas hay que decirlas. Usted lo decía, antier el vicepresidente Pence de los Estados Unidos dijo, China nos tardó en darnos una información y la información fue incompleta. Sí. Aparte, y aquí es donde yo quiero ver la parte política. Los políticos han sido responsables de todos el desastre que están teniendo países como Italia, España y los mismos de Estados Unidos. Los políticos no le dieron la importancia que tenía esta enfermedad. Ustedes están viendo en México, el jefe de Estado hace como 8 días todavía decía que salgan todos a la calle, vayan a comer de sus tacos, vayan con su familia a los restaurantes. Pero yo ayer a Andrés Manuel López Obrador lo vi diferente. Sí, ya lo vi diferente. Ya mandó a los trabajadores a su casa y ya les dijo a los empresarios que paguen el salario y que los manden a descansar. Sí, pero por eso le digo, si los políticos entendieran este problema, el político solo entiende lo que le conviene a él como político y lo que le conviene a la fuerza económica, al poder económico. Ese fue el motivo por qué escondieron los primeros datos en China. No querían que el mercado se cayera. Muy bien. Y ahí es donde nosotros vemos la unión de salud, la parte social y la parte económica. Bueno, vamos a ir a la pausa. Al regresar hablamos de un escenario como el que tenemos. 56 casos confirmados. Están comenzando a proliferar el número de casos, a subir en esa lo que le llamó el presidente progresión logarítmica de casos. Eso, sí, exactamente. Pero vamos a interpretar las cifras. Sí, vamos a interpretarla. La clave del asunto. Hay que interpretarla, pero también, doctores,
está diciendo el presidente que se van a hacer en 3-4 días 1000 pruebas diarias. Sí, eso también es importante saberlo. Algunas cosas interesantes que voy a comentar que han sucedido en las últimas horas y que esperaríamos una posición del Estado, pero es interesante sí, lo que y además, lo otro, ¿por qué? Y lo dejo planteado, ¿por qué es que están muriendo? ¿Por qué es que a un paciente que le da coronavirus mueve de paros respiratorios? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Es una neumonía? ¿Es una neumonía típica? ¿Qué tipo de neumonía es? ¿Por qué es que el que tiene coronavirus, el diagnóstico de su muerte es paro respiratorio? El que va a morir de eso. Y vamos a discutir quién puede morir y quién no. ¿Y quién puede morir? Okay. Vámonos a la pausa, regresamos, no nos cambia tiempo porque en realidad, y todavía no es momento de llamado. Yo les voy a avisar, por favor, ahorita no es momento de llamados, ponga atención de lo que vamos a discutir esta mañana, que es importante. Hay 56 casos confirmados, doctor, y la curva está subiendo, está subiendo. Y el presidente acaba de anunciar que se van en 4 días a estar haciendo 1000 pruebas diarias. Y ya advirtió que probablemente salgan más casos. Pero lo importante, decía el presidente de la República, que lo importante de todo esto es entender, decía él, que hemos logrado duplicar la capacidad de laboratorio. Desde mañana serán 400 pruebas diarias. En 5 días estaremos realizando 1000 pruebas diarias. Como consecuencia tendremos más casos confirmados, pero podremos darles un mejor tratamiento y buscar nexos epidemiológicos. Doctor. Sí, por favor, nosotros estamos enfrentando 2 tipos de pandemias, la pandemia provocada por el coronavirus y la pandemia de pánico. Y hemos insistido que la manera de cómo se maneje la información puede generar algún pánico. Quiero decirles algo, 2 puntos tienen que entender con toda claridad. El número de pacientes confirmados que hoy se maneja está gravemente limitado por el número de pruebas que se hace. En otras palabras, realmente eso puede multiplicarlo usted por 10 probablemente y más. O sea, tenemos 500 en vez de 50. Eso no se va, porque le voy a decir algo. Nosotros esperamos que arrancando la próxima semana van a haber una serie de cambios. Esperamos. Confiamos que va a haber una serie de cambios en la manera en cómo esto se ha estado conduciendo. Y no puedo dar algunos datos que esperaría yo fuera del Estado quien diera en qué me baso cuando estoy diciendo esto, pero fundamentalmente va a aumentar el número de pruebas y la forma en que se ha estado aplicando. Debe usted saber algo bien importante: las medidas que se tomaron previamente han logrado que el virus está restricto en este momento en su mayor expresión en los así llamados centros de contención. Ahí hay un monstruo, ahí hay una bestia amarrada momentáneamente. Entonces, estamos... Y ojalá que siga así. Sí, y se va a trabajar, entiendo yo que se va a trabajar en ese sentido, pero deberá realizarse exámenes a todos los pacientes que están en cuarentena. A todos y cada uno de ellos. Los que están en cuarentena. Si en las próximas 72 horas de lo que aquí viene no hay cambios en la manera en que se está dirigiendo esto, ustedes oirán algunas declaraciones. Pero creemos y tenemos la esperanza de que eso va a cambiar. Pero esto va a traer que aumente el número. No tenga miedo. Costa Rica hasta el día de antes tenía casi 400 casos y solo 2 pacientes fallecidos. Es decir, vea las cifras. Lo que nos interesa del número de casos total es las personas que hacen la forma grave de la enfermedad y que van a necesitar atención. En ese sentido van a ver ustedes que se han realizado ciertos cambios en las últimas horas, pero se vienen, esperamos, deseamos que se vienen cambios en la forma en que se ha estado trabajando y en donde probablemente, sino que con toda certeza, el criterio técnico va a prevalecer sobre cualquier otro criterio en el manejo de esta situación. Pero por favor no se asuste. Tenemos 56 casos. Una vez que se haya hecho la prueba a todos y cada uno de las personas que están bajo sistema de cuarentena, esto se va a elevar de una forma logarítmica. Pero eso 4.442 personas están en centro de cuarentena. Sí, todos y cada uno de ellos, de lunes en adelante,
todos y cada uno de ellos deberán ser probados. Si esto no sucede así, ustedes escucharán declaraciones comentando cómo están las cosas. Pero, y esto es importante, no se vaya a asustar, lo importante no es el número de casos que se producen. Ahora, usted dijo una cosa, doctor, y aquí es lo bueno. Ahí en los centros de contención de cuarentena hay una bestia que está amarrada, dice usted. Sí. Y es cierto, es una bestia. Vaya, véalo desde el punto de vista apocalíptico, pero no entre en pánico. ¿Por qué? Porque si esa bestia está ahí amarrada, si a esas 4.400 personas se le hacen esas pruebas como ustedes están recomendando de manera técnica, lo que se va a poder hacer es darle un tratamiento adecuado a cada uno de ellos, apropiado, y ahí la bestia va a seguir amarrada. Va a seguir amarrada. Ahora, va a haber otro escenario, y escuchen esto. Estamos a 2 o 3 semanas de que este virus circule libremente por nuestras calles, por nuestro país. Y se están efectuando preparaciones en ese sentido. Pero la intensidad con la que ese monstruo se suelte y comienza a andar por nuestras calles depende mucho de nosotros, ¿verdad? Porque el sistema de salud tiene limitantes en todas partes. Pero en la medida en que nosotros respetemos la cuarentena, y esto ha sido algo para mí bastante triste, he estado teniendo que moverme por razones de trabajo en esta crisis, y he visto que las calles están llenas de personas. Sí, es lo que yo decía. He visto que hay mucho movimiento de tránsito. Miren, se van a buscar alternativas para que la situación se enfrente de tal manera que el remedio no resulte peor que la enfermedad. ¿Y a qué me refiero? Hay una preocupación enorme en el gremio médico. Nosotros no somos economistas, no somos administradores, pero parte de nuestra formación es entender los efectos colaterales de los medicamentos, de las medidas terapéuticas que utilizamos. Y decía yo en una reunión ayer, yo puedo salvar a un paciente de una neumonía usando un antibiótico X. Se salvó de la neumonía, pero quedó sordo y en hemodiálisis, sin riñones, por el antibiótico que utilicé, y se curó de la neumonía. Entonces, hay un principio. Pero se va a morir de insuficiencia renal. De insuficiencia renal. O va a necesitar diálisis o hemodiálisis. Entonces, hay un principio en medicina que nos enseña el doctor Gómez, maestro reconocido de muchas generaciones, y sabe cómo nos han enseñado el principio de primum non nocere. Primero, no hacer daño. Es decir, si cuando aplicamos medidas, podemos tener efectos colaterales, y es nuestro deber. Por eso que esto tiene que estar manejado por especialistas en la materia. Entonces, se van a buscar medidas, se van a proponer medidas de cómo mantengamos amarrada a la bestia, la matemos paulatinamente y podamos hacer con que el pueblo no pase hambre, no viva hambre. Exactamente. Porque los que se salven del virus van a morir de hambre. Mantener las líneas de producción. Por todo lo que va a haber. Estamos preocupados por eso, entendemos eso. Como salvadoreños entrenados en El Salvador, que entendemos las realidades y esperamos que va a haber apertura para este tipo de cosas, pero debemos entender que si ese monstruo se suelta por las calles, va a pasar lo que ha pasado en Guayaquil, Ecuador. Nos va a pasar, no estamos lejanos a eso. Y si no colaboramos, si no ponemos de nuestra parte, por amor a nuestra familia, por respeto a nuestros vecinos, por favor, quédese en su casa. Gracias, doctor. Creo que mejor no puedo decir las cosas como son. Vaya, doctor. Mire, yo quiero ver, aquí tenemos la parte, digamos, política. Para mí los políticos han sido muy importantes para que el problema del coronavirus se propague en el mundo, los políticos. Porque son los que controlan los mecanismos con los que funciona un gobierno, con los que funciona un Estado. Aquí lo que nosotros le podemos decir a los políticos, como dijo ya el presidente, desen pausa. El problema es que no se están dando pausa. Bájense del ring. No se están dando pausa. Ahí después se suben al cuadrilátero. Están pensando en que si esto termina mal, va a ser la culpa del otro. Y si esto termina bien es porque nosotros somos cachimbones.
Ese error... El protagonismo que se está buscando. El Esos protagonismo. errores, por favor, les pedimos a los Y están pensando de que si este tiene éxito en esto que está implementando, los réditos políticos Van a están ir- pensando en votos, hombre. Eso es lo que yo les quiero pedir a los políticos. En la parte de los políticos, olvídense de esto. Busquen que nosotros avancemos como salvadoreños para evitar estas muertes, que te lo digo ya bien claro. Se murió la señora María Marta Ramos, que no sabemos quién era, pero ahora que se murió el ingeniero Méndez, hoy sí la fiscalía va a investigar. Esta creo que también como salvadoreños debemos que entender. El ingeniero es una persona reconocida en el ambiente industrial y médico. La otra señora era X salvadoreña. Yo creo que tenemos que ser iguales, porque ante la muerte somos iguales. Esto es lo que yo me parto a los políticos. Hoy venimos a la parte de la población. La población tiene que entender que es la parte más vulnerable. Esos que hicieron la cola el día lunes, los que siguen haciendo esas aglomeraciones son los primeros que van a caer. Así es. Eso es decirle a la gente, porque la gente cree, a mí no me va a pasar. Y esto que estamos viendo nosotros lo pensó Italia, lo pensó Francia, lo pensó España y lo pensó Estados Unidos. Para mí, más que todo, hubo soberbia cuando creyeron que estas enfermedades son de países del tercer mundo, países pobres, que no le da a los países ricos. Ahí ya están viendo que el virus no hace diferencia entre que vos sos rico y vos sos pobre. O negro, chelito, gordito, Y se lo flaquito. lleva, lo mismo se lo lleva. Mire, la crisis, cuando yo veo al gobernador Cuomo de Nueva York, yo jamás pensé que un hombre casi llora en la última declaración que dio. Porque aquí yo necesito 120,000 camas UCI y solo tengo 30. Mándenme, quiero. Eso es lo que no queremos, que El Salvador llegue. Y luego vamos a la parte médica. Ya les vi la parte política, la parte de la población. Vamos a ver a los médicos. Creo que se debe dar las condiciones óptimas de estructura, de trabajo, de equipo para que los médicos enfrenten este problema. Si ya hay países que pueden tener ya, que les quedó este tipo de equipos, pues cómprenlo o dónenlo. Nada más que yo de China no recibiría absolutamente nada. Que hay países como Corea del Sur, que tiene la capacidad económica, y el éxito de Corea del Sur fue que le hizo un cribaje masivo a todos los sospechosos de la enfermedad, porque tienen dinero y son más vivos, no son soberbios. Ellos, como país que se ha hecho rico en los últimos 50 años, vivió como pobre toda su vida. Esas son las diferencias, y no estamos hablando de raza. Entonces, viendo a los médicos, nosotros en el pronunciamiento del 16 de marzo exigimos que a los médicos se les den las condiciones. Nadie quiere ser mártir, nadie quiere ser héroe. Ya les dije una vez, los héroes como Gerardo Barrios y el otro, el que usted quiera que sirven, son estatuas, que después las palomitas las pagan cagando todos los días y hay que ir a limpiarlas de vez en cuando. Esas son de las cosas que no queremos para nuestros médicos, porque no lo merecemos. En Italia ya pararon la cuenta, hasta donde yo supe, hace como 4 días, iban 55 muertos. Médicos. En España ellos no quieren decir, solo hablan de que hay 5.400 sanitarios enfermos. ¿Cuántos se van a morir de eso? ¿Y la familia de esa gente? Y la familia de esa gente. O sea, fíjense que ahora dicen 5.000, 13.000 muertos en Italia, pero olvidan que esa señora tenía una familia que lo lamenta. Pero hoy lo están tirando, ustedes ven que llegan 2 personas, el padre les da la extrema unción y los despachan para la cremación. Esas son de las cosas que no queremos en este país. Y yo creo, y aquí estoy de acuerdo con un proyecto de la Asamblea. La Asamblea pide que se dé un seguro médico a los médicos. Un seguro de vida. A los médicos. Porque al menos a la familia puede tener ese confort. Algo le puede quedar. Y yo creo que van a haber médicos que van a enfrentar esta cosa, pero en condiciones adecuadas. Bien. Ahí ha circulado ya, no sé, el doctor ha oído, a un colega que subió a las redes unas fotos con los otros colegas, con unos plásticos anaranjados, ya lo despacharon. Y están la amenaza de muchos colegas que van a preferir renunciar y no trabajar si no les dan las condiciones, y nosotros los apoyamos en ese aspecto. Y yo pienso de que este es un momento crucial
yo que debo de decir que es momento de unidad. Sí. Y es momento de poner en la primera línea doctores a los que saben de esto. Los políticos no saben de esto, pero los políticos pueden asesorarse y dejarse aconsejar por los que saben. Entonces, en la medida en que esto vaya ocurriendo, doctor panameño, usted es infectólogo, sabemos que no hay muchos intensivistas también en el país, pero el tema es, como lo dice el doctor Alcide Gómez, aquí de lo que se trata es de que las cosas... hemos ganado un poco de tiempo, porque el gobierno nos ha hecho como país y lo aplaudimos, porque hay que decirlo, doctor, hemos ganado un poco de tiempo, ¿verdad? Hemos ganado un poco de tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a administrar de aquí en adelante? La cosa es dejándose aconsejar y dejándose escuchar y dejando que se orienten las decisiones desde el punto de vista meramente técnico y no tanto político. Miren, aquí hay una serie de circunstancias. Cuando pensamos... debemos pensar en los trabajadores de la salud en general, no solo los médicos, las enfermeras, terapistas, que hacen la limpieza. Yo voy a lanzar un desafío a la nación, aprovechando este prestigioso medio. Démosle. La próxima semana tiene que darse cambios en el manejo de la situación que tienen que ser la señal que la ciudadanía... Y cambios palpables, tangibles. Palpables, tangibles. Tienen que darse cambios que van a expresar a la nación el deseo de quienes hoy detentan el poder de hacer las cosas de manera diferente, que se ha entendido el clamor de todos los estratos de la población. Y eso significa comenzar a dar un golpe de timón a ciertas cosas como han estado manejando, y debe ser palpable el hecho de que las medidas técnicas son las que van a predominar. Pero yo hoy voy a aprovechar algo. Yo voy a pedirle a la nación, voy a pedirle a los que me están escuchando, que son el grueso de la población y que muchos probablemente estuvieron haciendo cola el día 30 y se expusieron a adquirir el virus. Esperamos que se vienen cambios importantes. Si en una semana esos cambios no se han producido, significa que hemos sido defraudados, significa que esto no va a tener cambio y que los propósitos son otros. Pero hay beneficio de la duda. Por favor, se están dando ciertas situaciones, ciertos movimientos que no está en mí darlos a conocer ahorita porque tiene que ser el encargado, el vocero oficial quien nos dé. Y yo pediría que estén pendientes de esta situación porque todos estamos molestos. Y yo ayer en una reunión les decía, yo aquí estoy representando a la sociedad civil. Yo no pertenezco a ningún partido, yo no vengo a representar intereses empresariales de nadie. Los salvadoreños vamos a enfrentar esto en unidad. Y en concreto, la protección de la vida de los trabajadores de la salud es fundamental. Nosotros hemos establecido como infectólogos que nadie debe trabajar bajo condiciones y se debe negar. Y si es amenazado con que lo van a despedir o con represalias, como sociedad vamos a responder ante eso, ¿verdad? Ante quien esté en situación. Pero hay cosas bien importantes y voy a aprovechar porque estos minutos son valiosos. El tema de la bioprotección, de los equipos de protección personal. Bioseguridad. Bioseguridad está complejo porque en este momento el mundo entero está solicitando. No hay. El equipamiento está... No hay a la venta, pero ese es el punto importante. ¿Qué alternativas hay aquí? Yo hago un llamado y ojalá en otros medios esto se replique. Hago un llamado a la industria de la confección de El Salvador, a las fábricas de hilados y tejidos. No vamos a poder conseguir ni comprándolo ni con todo el dinero del mundo debido a la alta demanda. Pero lo podemos producir aquí. Pero lo podemos producir aquí. ¿Qué podemos producir aquí? Porque el presidente dijo, no estemos fabricando camisas, no estemos fabricando toallas, pongámonos a fabricar. Podemos fabricar mascarillas, podemos fabricar trajes de protección, todo es que haya una coordinación. Y la importancia, yo no puedo dejar de lado a la empresa privada en este esfuerzo que estoy haciendo. Yo no soy político, espero no ofender a nadie, pero yo no puedo dejar de lado y comenzar a agredir a nadie,
porque necesitamos la ayuda. El sector de hilados pero y gracias tejidos, al señor doctor ya hubo acercamientos entre, sí, aquellos empresarios que quieren ayudar. Entonces, ya hubo acercamientos. Y eso es buena señal. Todo el sector, estamos luchando una guerra. Si no la ganamos, el precio va a ser la destrucción de la economía, muertes, luto en todos los hogares de El Salvador. Hago un llamado al sector de hilados y tejidos para que reconviertan, como algunos de la industria, los licoreros están reconvirtiendo para hacer gel. La industria de hilados y tejidos debe reconvertirse para producir telas que permitan luego a la industria de la confección elaborar trajes, mascarillas y todo aquello que necesita, porque no vamos a poder conseguir lo suficiente. Y esto, entonces, por favor, acérquense al Estado y ojalá que en la administración haya apertura para que cuando se acerquen a nosotros podemos darnos los medios para que comiencen a producir lo que necesitamos para salvar la vida de nuestros trabajadores de la salud. Hay que decirlo, en la adversidad es donde se pueden encontrar las oportunidades. Y las empresas y los empresarios visionarios pueden tomar esto como un reto en el sentido de reconvertir sus procesos. Ya dijo usted, aquí en el país hay importantes empresas y empresarios de la industria de la confección. Entonces, a reconvertirse, a hacer mascarillas, a hacer trajes especiales para protección, todo eso se pueden hacer y el gobierno los va a necesitar y los va a comprar. Pues sí. Entonces no van a estar digamos que invirtiendo su materia prima de gusto. Ahora, me voy rápido, doctor, porque yo sé que va para una reunión y no lo quiero desaprovechar con el tema porque necesitamos hablar del tema del comportamiento del virus, ya cuando una persona lo adquiere y por qué es que el paro respiratorio es por una neumonía. ¿Qué significa eso? Me voy a quedar en la conclusión del programa con el doctor Alcides Gómez. Me hubiese gustado que nos acompañara, pero vamos rápido a la pausa para despedir al doctor panameño. Bueno, estamos de regreso y seguimos, verdad, muy de cerca todo el desarrollo de lo que está aconteciendo minuto a minuto con esta situación de la pandemia por coronavirus, que obviamente ningún país ha estado exento de esto. Es importante, doctor, que nos expliquemos, porque lo que hemos visto es trágicamente que la gran mayoría de los fallecidos por el coronavirus, por el COVID-19, su complicación es una neumonía. Muere de paro respiratorio. Mire, la enfermedad produce un espectro, 3 diferentes manifestaciones en el espectro de sus formas clínicas. Las estadísticas se han mantenido, así fue liberado esto el 17 de febrero por los chinos y por todos lados se ha repetido ese patrón. De cada 100 personas que se enferman de este problema, el 80% va a desarrollar una forma leve a moderada, que no va a pasar de un cuadro respiratorio agudo sin mayores consecuencias. Esto se ve visto que es frecuente por debajo de los 60 años, sobre todo en jóvenes sanos y en niños. Un 20% de esos 100, 20 de esos 100, 15 van a desarrollar lo que se llama las formas severas, que ellos hay que hospitalizarlos y darles tratamiento porque van a necesitar soporte que solo se puede dar en un hospital, que va desde oxígeno, hidratación, otras cosas. Un 5% de la población, el otro 5% van a necesitar cuidados especiales en unidades de cuidados intensivos, de los cuales en China fallecieron entre el 3 y el 5%. Entonces, los que van a fallecer se van a caracterizar en su mayoría porque primero tienen arriba de 60 años, particularmente entre 70, 80 y más años. Lo detengo ahí. ¿Sí? Los tres fallecidos pasaban de los 60 años. No. ¿Cómo no? Sí, aquí sí. ¿Cómo no? Aquí en el país sí. Los 3 fallecidos por coronavirus. Por coronavirus. Hubo otros que fallecieron y es otra cosa. Sí, pero los 3 fallecidos pasaban de los 60. Entonces, y tenían cierta... y además de la edad, tenían características como enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y cosas. Este patrón se ha venido repitiendo casi igual en todas partes, con algunas variantes. Por ejemplo, en Italia, la mortandad de lo que Italia por el momento lidera el índice de letalidad, que se cree que es probable que Estados Unidos lo va a superar.
Pero la mortandad extrema se debe principalmente al hecho de que Italia es una nación de personas añosas, en donde el 23% de la población tiene arriba de 65 años. Y si usted ve en los periódicos lo que le llaman... cuando usted publica que una persona ha fallecido. La necrológica. Sí, se me ha ido la palabra. Pero ahí ve usted que la gran mayoría son ancianitos. Sí, y eso es un hecho conocido y un hecho que se va a respetar. Ahora, y eso entonces significa que no mata a jóvenes, que no puede comprometer niños. Mire, los niños son los menos afectados, pero ya se está viendo en Estados Unidos y se vio en Italia que el número de personas al día 17 de marzo en Italia habían fallecido 53 jóvenes por debajo de los 40 años de edad. Pero al hacer la comparativa, en definitiva, el grupo mayor de riesgo es el que ya comenté. ¿Cómo mueren? Cuando mueren. La forma principal en que esta enfermedad mata es a través de una neumonía severa, atípica, que no va a presentarse como... es una neumonitis viral, ¿verdad? Que afecta a ambos pulmones y que termina el paciente falleciendo por una insuficiencia respiratoria, la insuficiencia respiratoria, el final es un paro respiratorio, pero la causa es insuficiencia respiratoria, se muere asfixiada por falta de oxígeno. Ahí el paro respiratorio. Sí, viene el paro respiratorio, pero se muere de neumonía grave que requiere ventilación mecánica, y ni con ventilación mecánica. A veces hay una tecnología que se utiliza en países más avanzados que se llama, por sus siglas en inglés, ECMO, SMO, es una membrana respiratoria, es una especie de pulmones artificiales que aquí no tenemos. Si nos han apedreado por pedir ventiladores, no vamos a... Pero el punto es que la enfermedad mata de una manera fea, se va a morir con sed de aire, asfixiado, y sin que se pueda hacer nada, y eso sí está ventilado, ¿verdad? Entonces, realmente, miren, yo nunca he sido como médico a favor de asustar a la gente con el petate del muerto, ¿verdad? Y cosas. Es algo grave. Yo sé que la gran mayoría de salvadoreños entienden esto. Y los primeros días de la cuarentena esto se respetó. Lo que pasa es que tenemos que entender que la gente necesita comer y necesita generarse, y que no hay manera... el instinto de subsistencia lo lleva a salir de su casa. Por hoy, por favor, guardemos la cuarentena con todo lo posible. Se va a hacer intentos, porque acabo de tener una noticia ahí que no la voy a divulgar ahorita, pero se va a hacer, que no es muy positiva, pero se va a hacer todo lo posible por que podamos aplicar criterios técnicos al manejo actual de la crisis, para que podamos hacer un equilibrio, un justo equilibrio entre la supervivencia en contra del hambre y la supervivencia en contra del virus. Por favor, manténganse informados, pendientes, porque en las próximas horas se pueden generar informaciones al respecto, ojalá que positivas más que negativas, ¿verdad? Acabo de recibir una llamada que me ha dejado muy, muy preocupado, pero en este momento yo me dirijo a un lugar para poder estar con las autoridades en salud y vamos a aclarar ciertas cosas. Muy bien. Y en su momento lo vamos a dar a conocer. Muy bien. Doctor, entiendo que se tiene que retirar, va a una reunión, le agradezco de verdad el tiempo que ha tenido y la mejor de las suertes con los resultados que puedan salir de esta importante reunión que tienen, que busca nada más hacer un poco de patriotismo para poder colaborar, para poder ustedes como técnicos, para poder ayudar, ponerse a disposición, para poder estar de verdad asesorando para que las cosas puedan cambiar. Y si se cambian, como usted decía, en los centros de cuarentena hay un monstruo que está amarrado, que está ahí, pero que es posible que posiblemente, si no se hacen los manejos adecuados, puede salir. Pero sí se puede. Y estoy viendo yo en las autoridades, la verdad, la disposición de poder escuchar. Y yo creo que hay buenos elementos en eso. Ojalá que eso se realice. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Bendiciones. Bueno, nos quedamos con usted, doctor Alcide Gómez, y nos quedamos, despedimos ya al doctor panameño, que va a un compromiso inevitable, inaludible. Doctor. Mire, es importante en este momento que
las autoridades se enfoquen en donde aparentemente está el futuro del desarrollo o el control de esta enfermedad en nuestro país. Y es la parte donde están detenidos las personas en este proceso de cuarentena. Ahí es donde yo creo que el gobierno debería ser más ágil. Por ejemplo, he visto que un banco está donando como 30,000 equipos para hacer estudios. Pues yo creo que debería de hacerse ese estudio en todas las personas que están dentro de las áreas de cuarentena. Esto aparte de dar el tratamiento adecuado a las patologías que puedan tener los que están dentro de esa etapa de cuarentena. Considero de que es importantísimo, ahí donde yo creo que debería de enfocarse la parte de gubernamental, en ver cómo ese nudo se va deshilando y se va limpiando y determinando quién es un positivo, quién no es positivo, a quién se le puede enviar a su casa de una manera responsable para vigilarlo en una cuarentena domiciliar. Pero también dentro de la población, como ya se lo mencionaba, se tiene que hacer una campaña muy grande para que la gente comprenda también cómo puede obtener la ayuda económica que el gobierno les está ofreciendo, pero evitando que se den ese tipo de concentraciones que son muy negativas para la lucha en contra del avance de este virus tan mortal y terrible. Esas son de las cosas que nosotros estamos atentos a que puedan tener éxito. Porque nosotros creemos, aquí o todos vamos a ganar o todos vamos a perder. Porque no es que alguien va a sacar ventaja política de esto. Como les decía, son de las cosas que se deben de dejar a un lado, olvidarse. Aquí estamos todos en un proceso de sobrevivir. Tenemos que sobrevivir al problema de la enfermedad, el COVID-19, pero también tenemos que sobrevivir a la época posterior a cuando pase el proceso de infeccioso, porque después viene el problema económico, como ustedes lo están viendo en todo el mundo. Vean ustedes que Italia y España, Estados Unidos sobre todo, vean ustedes cómo se está hablando que va a haber una recesión a nivel mundial. Y nosotros vemos la parte económica con la relación que tenemos con Estados Unidos. ¿Cuántos salvadoreños están siendo en este momento despedidos? ¿Cuántos salvadoreños están en paro? Y eso significa que económicamente va a repercutir en la parte económica de nuestro país. O sea, la situación es muy compleja. Y el llamado que hacemos es que todos tenemos que estar unidos y las cuentas pasarse después de que nosotros hayamos sobrevivido a este proceso tan terrible. Doctor, debemos de decir las cosas como son. Esto no es un escenario fácil, es un escenario difícil. Comenzamos la Semana Santa, no es una vacación. No. Y la gente debe de entender, doctor, además, que usted mismo lo ha reconocido. Las medidas que tomó el gobierno han sido acertadas y nos ha ayudado a ganar tiempo. Pero todo esto se puede ir al basurero, al cesto de la basura, al contenedor de la basura, si nosotros no colaboramos. La colaboración que podemos hacer nosotros en la casa es no salir si no tenemos nada que andar haciendo en la calle. Segundo, si por motivos de fuerza mayor tiene que salir porque tiene que ir a comprar medicina, porque tiene que ir a cobrar el dinero que le van a dar en ayuda del gobierno de los $300, porque tiene que ir al supermercado, va a ir usted al supermercado, pero va a hacer las medidas de distanciamiento social y va a andar bien protegido, resguardado, y eso pues creo yo que también las empresas, supermercados, los bancos deben adiestrar a su personal de tal forma que no hayan aglomeraciones, de tal forma que haya el distanciamiento, que haya orden, porque eso nos va a poner en una posición de fortaleza frente a lo que es este enemigo público, que es un enemigo público. Doctor. Mire, yo creo que en este momento las campañas de difusión y de advertencia a la población tienen que ser todavía más masivas. Tal vez así la población entiende lo que se decía desde el principio. Garrote, dice usted. Vamos a ver. Una
ya vio que es inconstitucional. Pues sí, porque mire, yo tengo la percepción yo tengo la percepción que el tema es que el salvadoreño no entiende por la diplomacia, no entiende por la buena, sino que el salvadoreño le gusta el garrote. Desafortunadamente yo no quiero ser peyorativo ni despectivo, pero es que a veces necesitamos que nos soquen el cincho, ¿verdad? Para poder entender, porque yo lo que veo en la calle, doctor, es demasiada gente circulando. Vaya, yo no quiero ver tampoco como alcahueto, pero también hay que respetar la libertad que como salvadoreños tenemos y que no están en este momento suspendidas por la ley de excepción. Pero entonces entendamos, doctor. Por eso le digo, mire, yo solo encuentro que sean campañas masivas, pero porque también lo que se hizo al principio de que el que salía de la cuarentena lo metían a una Bartolina, ya vio la resolución que dio la Corte Suprema. O sea, mire, es una situación dificilísima la que estamos viviendo, porque tiene que haber un equilibrio entre lo que es el respeto a los derechos de todos los salvadoreños con la colaboración de los salvadoreños para evitar que esto nos haga daño a todos, porque nos va a hacer daño a todos. O sea, mire, es una situación dificilísima, que si el gobierno llama a otras personas para que les colaboren en la visión de cómo tratar esto, el resultado puede ser menos nefasto que lo que podamos tener si así vamos caminando. Pero lo que debemos de entender, doctor Alcides Gómez, como salvadoreños, y se lo pregunto, es que gran parte del éxito que pueda tener el plan gubernamental depende del mismo pueblo salvadoreño. Así es, pero fíjese cuál es el problema. El problema es lo que hemos dicho, los que tienen menos capacidad económica son los mismos que tienen menos capacidad cultural e intelectual. Entonces en ellos se da una deficiencia económica, una deficiencia cultural y una deficiencia intelectual. Ante esa población es que también el gobierno debe de idearse la forma como convencerlos a que no salgan de su casa y mantengan incluso las medidas de precaución y de distanciamiento social. Tal vez el gobierno puede buscar un método que provoque menos aglomeraciones para entregarle los $300 a la población, que evidentemente los necesita. Esos son los problemas que nosotros tenemos. Problemas que no se han dado en los países avanzados. Allá para mí fue la soberbia y el desprecio ante este tipo de enfermedades. Aquí en nosotros el problema económico, cultural, es lo que más daño nos puede hacer. Porque también, si alguien dice, a mí no me interesa que yo me enferme, pero me interesa ir a traer estos $300 que me van a servir para más o menos caminar estos 3, 4, 5, 6 días. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo. Y ahí es donde el gobierno debe de idearse algún método. Y ahí es donde yo insisto, son los medios de prensa, de publicidad, los que deben estar al servicio de los salvadoreños, no del gobierno, pero sí de los salvadoreños tratando de hacer conciencia. El gobierno puede buscar otros métodos para determinar cuál es la forma mejor para que la gente reciba esta ayuda. Porque también yo he leído algunas opiniones respecto de lo que el presidente dijo y echándole la culpa a otros. Según ahí tengo unas opiniones de técnicos que conocen bastante, esta situación perfectamente se pudo haber evitado siguiendo la información que tiene de la Dirección General de Estadísticas de este país. Ahí le están diciendo al presidente, señor, hay métodos para determinar cómo hacer esto. Bueno, hay que dejarse ayudar, ¿verdad? Hay que dejarse ayudar y orientar. La medida de entregar el dinero a la familia es buena. Es buena y creo que va a contribuir. Pero yo voy a insistir en eso, doctor, y yo creo que usted lo comparte, es que gran responsabilidad del éxito que pueda tener el plan para contener este monstruo está en nuestras manos. Mire, sí, en nuestras manos, pero también lo que hay que evaluar como el equilibrio entre lo que es la necesidad de una población con problemas, digamos, económicos, o usar los medios coercitivos. Los medios coercitivos prácticamente se los limitó ya la ley de excepción y la sala de lo constitucional. Mire,
Es un panorama dificilísimo. Creo que no quiero comparar con épocas de la guerra, pero en la guerra aquí estaba un bando, aquí estaba el otro bando. Los que no estábamos en la guerra estábamos en medio y nos caía leña de los dos lados. Pero ahora ese enemigo lo tenemos por todos lados y no tenemos más que agarrar el bando de la lucha en contra de esta enfermedad tan terrible que está al mundo, le está haciendo un daño que yo creo que nadie lo pensó. Sí. Aunque también hoy se dice que desde diciembre Estados Unidos ya sabía que se venía esto. Y ocultaron información también. El problema es que le dieron prioridad a la economía, a la parte económica, en vez de la salud. Y hoy están sufriendo las consecuencias. Pero yo le voy a decir una cosa, doctor. Yo creo que correctamente los gobernantes, después de superado esta etapa, creo que van a tener que rendir cuentas. Yo creo sobre lo que tomaron en el mundo. Sobre lo que tomaron las malas decisiones. Inclusive se está hablando de que la Organización Mundial de la Salud también decidió alargar esto, buscando no generar pánico, pero de nada sirvió porque la cosa se complicó más. ¿O no, doctor? Totalmente de acuerdo. La OMS incluso después de esto tendría que hacerse una revisión de su organización y de su forma como puede actuar a nivel mundial, porque no sirvió de nada a la Organización Mundial de la Salud para evitar este problema que está viviendo todo el mundo. Y yo le digo, aquí Italia habla de 14,000 muertos, pero cada uno tiene nombre y apellido. Yo siempre voy a ver la parte de los políticos como una parte muy importante para que esto tenga un resultado positivo o un resultado negativo. Los políticos tienen que informarse más, dejar a un lado las visiones particulares o de grupo y pensar en los salvadoreños, independientemente que el adversario político esté jugando una partida para obtener ventajas. Ahí acaban de decir, fíjense, hay un dicho famoso, la victoria tiene varios padres, la derrota es huérfana. O sea, aquí los políticos deberían de tener el altruismo. Si el otro grupo político está jugando para su ventaja, no importa. La realidad va a demostrar y la gente lo va a entender quién está haciendo la labor para beneficiar a la población y quién está estorbando. Y quién está estorbando o haciendo las cosas solo con un propósito o una segunda intención de sacarle ventajas electorales a esto. Perfecto. Esa es una cosa que para mí es muy importante. Tienen que asesorarse más. Yo estoy completamente de acuerdo con la propuesta que hizo la Asamblea Legislativa, sobre todo en lo concerniente a que el equipo de salud tengan la condición y los aparatos necesarios para atender a los pacientes con el COVID-19. Hay cosas que los políticos deben de conocer la realidad y ellos incluso buscar los canales para que la población le transmita lo que efectivamente ellos están sufriendo. Eso es lo que yo puedo decir. Bueno, yo quiero nada más concluir diciéndoles una cosa. Es momento de reflexionar, es momento de poner las barbas en remojo, todos, y es momento de orar, de doblar rodillas y ponernos en manos del Creador y orar por los gobernantes, orar por el presidente de la República, orar porque el presidente tome las mejores decisiones, el presidente sea orientado de la mejor manera y que lo que se ha logrado hasta ahorita pues permita poder terminar esta tribulación con éxito. Pero nosotros también debemos de colaborar, porque en mucho de la responsabilidad de lo que pueda ocurrir a futuro está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Es cierto que hay una limitación constitucional que ya dijo la Sala en una resolución con el tema de la libertad ambulatoria de la gente, pero quiero decirles que nosotros debemos de ser también responsables. Y cada uno de nosotros ponernos en los zapatos del prójimo. Por favor, no salga. Esto es una cuarentena obligatoria, pero no es una cuarentena por ganas de fregar con J, sino que porque lo que está tratando es de que usted esté en su casita en resguardo y ahí va a estar más seguro. No reciba a nadie, no reciba visitas externas. Y si recibe visitas externas, aplicar medidas de bioseguridad.
se pueden aplicar medidas de bioseguridad. Sí, de ahí en adelante, si tiene que salir, por favor, yo le voy a insistir en esto, si tiene que salir, por favor, y llegó a un lugar en donde usted ve que hay demasiada aglomeración, váyase, corra de ahí, huya de ahí, porque ahí puede haber un foco de infección. Entonces, y si está ordenada la cosa, medidas de distanciamiento. 3 metros, y dígale usted al que se le quiera acercar o abalanzar, mire, por favor, guarde la distancia. Son 3 metros. Ahorita tenemos que protegernos todos. 3 metros. Aquí no se trata de enojarse, son 3 metros. Por favor, y de ahí con guantes, mascarilla. La mascarilla ayuda, doctor. Diga la verdad, ayuda. Sí, mire, yo sí creo. Siempre una mascarilla, a pesar de que no puede, digamos, filtrar directamente por las dimensiones que tiene el virus, sí siempre va a ayudar. Porque aunque no tenga directamente las dimensiones para filtrar, sí puede filtrar incluso otro tipo de enfermedades que pueden agravar la salud de las personas. Pero es un virus pesado, es un virus grande, pesado, y ayuda. Incluso es como todos los virus, son muy vulnerables cuando no entran en contacto con el ser humano. Ellos pueden sobrevivir en superficies como de metal. Ahí hay que limpiar. Ahí hay que limpiar las manos, hay que limpiarse. Sí, todo lo que toque antes de tocarlo, limpiar. Lo más importante es que la población entienda que si yo me protejo, estoy protegiendo al otro. Si yo no tomo las medidas que deben tomarse para protegerme, estoy dañando a los demás. O sea que es una forma de solidaridad, sobre todo, y de altruismo hacia la misma persona y a los demás. Eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Muy bien, y yo insisto, los medios tienen que hacer una campaña mayor para que la gente entienda. ¿Cuántos conectados, Jessica? 500 y llegamos a 600, 700 conectados en el Facebook Live. Los agradezco por estar bien pendiente de esto. Doctor, muchísimas gracias por donar un poco de su tiempo. Yo le agradezco porque yo creo que es una función social que tenemos y estamos obligados a hacer. Muy bien. Perfecto. El lunes está conmigo aquí en el programa 2-3 de la tarde el ministro de Obras Públicas, ya está confirmado de parte de la Secretaría de Prensa, a quien agradecemos la colaboración para seguir abordando los temas de interés de la ciudadanía con los funcionarios que toman decisiones. Y quiero de verdad insistirle en lo que ya le dije, ¿verdad? Portémonos bien esta Semana Santa, mejor estemos en casita. No hay que andar saliendo, están suspendidas todas las actividades religiosas, así que reflexionemos. Y lo más importante, oremos por el presidente de la República, oremos por los diputados, oremos por los magistrados, que tomen las mejores decisiones y que se dejen además aconsejar de los que saben para tomar, de la parte técnica para tomar las mejores decisiones. Recuerden